En este recorrido por algunas ciudades de Bolivia, encontramos una importante fuerza laboral, formada por negocios y trabajadores informales que llevan su historia a cuestas. Con la vida a cuestas, historias sobre el sector informal en Bolivia. ¿Por cuánto me lo venden? 32, 30 te voy a dar. 30 me deja. Sí. Este mide 1.20, cuesta 14 bolivianos. Aquí, como en la mayoría de países latinoamericanos, el sector informal está compuesto por trabajadores y negocios que, al no registrar oficialmente su actividad productiva ante los organismos estatales, carecen de los beneficios que otorga el gobierno en el área de pensiones, protección en salud y seguridad. Nosotros venimos temprano por acomodarnos bien para atender a nuestro cliente. Sí. Y ahora si es que no venimos, perdemos el cliente también. Un gran número de empresas y trabajadores informales en Bolivia ven restringidas sus posibilidades de crecer, de generar más y mejores empleos y de aumentar su productividad. En este negocio casi no se genera tanto ingreso porque los precios son mínimos, o sea que nos alcanza para vivir, para criar a nuestros hijos y para nuestras obligaciones. La informalidad en Bolivia cobija el 80% de la fuerza laboral en las áreas urbana y rural. En Bolivia, y eso dice el Plan Nacional de Desarrollo, reconocemos 3 tipos de economía y ahí estaría también la parte de la llamada informalidad. Tiene problemas, primero su informalidad, es invisible para el conjunto de la economía, es importante en los hechos, pero es invisible en términos, por ejemplo, de las cuentas nacionales. En un esfuerzo por apoyar al gobierno de Bolivia en la disminución de la informalidad, el Banco Mundial desarrolló un estudio en el que se analizó esta problemática en el país y en el que se identificaron las restricciones más importantes para el desarrollo y formalización de los trabajadores, así como el de las micro y pequeñas empresas. El estudio encontró que los factores determinantes para entrar en el sector informal son los mismos para hombres y mujeres. Sin embargo, el 65% de los trabajadores informales son mujeres. En la mañana, después ya nos vamos. ¿Y por qué solo se quedan por la mañana? Porque tenemos 3 horas nomás. Nos hablan nomás, no nos permiten. Por eso somos las mañanas. Además, los negocios informales de las mujeres son de menor rentabilidad que los de los hombres. Mi única esperanza es, mire, no vivir como estoy viviendo, ¿ya? Por lo menos coger algún día, tener donde estén tranquilas mis hijas. Un pequeño terreno, es mi única ilusión, dejarlos eso para que ellas estén tranquilas. En este contexto, se pueden resaltar 4 razones que explican la diferencia entre hombres y mujeres. Las mujeres crean sus negocios esencialmente para mantener a sus familias. Los sectores en los que trabajan son menos productivos. Las mujeres tienen un menor nivel de educación frente a los hombres. Sus actividades o negocios suelen ser más pequeños. La informalidad se traduce en una importante reducción de las perspectivas del desarrollo del país, comprometiendo las posibilidades de luchar contra la pobreza de manera efectiva y sostenible. Para obtener evidencia e información que apoyaran el diagnóstico y las recomendaciones del estudio, el equipo llevó a cabo una encuesta a 640 empresas representativas de las áreas urbanas de Bolivia. Adicionalmente, se realizaron 20 grupos focales con empresarios y empresarias informales en 4 ciudades bolivianas: La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y El Alto. Estos grupos focales permitieron recoger datos cualitativos de microempresarios de los 6 sectores informales principales: almacenes de comestibles, restaurantes y ventas de alimento, fabricación de ropa en lanas y paño, fabricación de ropa en llama y lana de alpaca, transporte de carga y de pasajeros,
fabricación de muebles de madera. Mi negocio es venta de abarrotes, me ayuda haciendo carteras tejidas, chinelas bordadas en Shakira, arbolitos de bonsáis. No les puedo decir un monto exacto de ganancia porque no se puede sacar, porque con el mismo dinero que ingresa, el mismo dinero se invierte. El banco busca que el cliente y sobre todo el beneficiario no solamente participe, sino que además sea protagonista. Y llevar ese rol a un proyecto concreto como es un estudio sobre informalidad requiere cierta innovación. ¿Cómo hacemos para que la gente que vive la informalidad, el pequeño empresario, la pequeña comerciante, contribuyan a un reporte del Banco Mundial, ¿no? Con la información recolectada se logró determinar el impacto directo de la formalidad en la rentabilidad de las pequeñas empresas. El estudio encontró que el sector de las micro y pequeñas empresas es sorpresivamente diverso. Por ello, se definieron nuevos parámetros para clasificarlas y de esta manera se dividieron en 3 grupos. Aquellas con menos de 3 empleados representa el rango más bajo del sector. Las que tienen entre 3 y 5 empleados, en el medio. Y en el rango más alto están aquellos negocios que tienen entre 5 y 25 empleados. Luego de esta clasificación, la formalización mostró ser un factor positivo para la rentabilidad de las empresas ubicadas en el rango medio. Sin embargo, se evidenció como un factor negativo para las empresas clasificadas en el rango bajo y alto. Todo esto nos lleva a concluir que no todas las políticas de formalización deben aplicarse de la misma manera. Se deben tener en cuenta entonces los elementos particulares entre las diferentes empresas que se consideran pequeñas empresas. Después de este análisis, el estudio presenta 5 recomendaciones principales para incrementar la formalización de las micro y pequeñas empresas. Aumentar los beneficios de ser formal. Para formalizar a las empresas se necesitan más que inspecciones y multas. Debe haber incentivos también. Se puede introducir incentivos como la capacitación, acceso a los mercados de exportación y al financiamiento. Difundir información referente al aumento de los beneficios de ser formal. Bueno, la mayoría de las empresas pequeñas no tienen información suficiente sobre lo que es formalizarse y los beneficios que ello conlleva. Por lo tanto, una diseminación proactiva de esta información podría inducirles a formalizarse. Simplificar los procedimientos. La experiencia internacional en cuanto a simplificación de trámites y a facilitar el pago de impuestos se han revelado eficaces para incentivar a las empresas informales a formalizarse. Mejorar el control y la fiscalización. Incrementar las medidas de control y fiscalización hacen más evidente los costos de mantenerse en una economía informal. El control y fiscalización debe ser ejercido en una primera etapa a las empresas grandes y no a las pequeñas. Incrementar la productividad. Otras medidas que se pueden utilizar para mejorar la productividad de las micro y pequeñas empresas es, por ejemplo, apoyarlas para que incorporen tecnología nueva, mejorar la calidad de la educación para que dispongan de mano de obra y empresarios mejor capacitados, luchar contra la corrupción y mantener un entorno macroeconómico estable. Fernando, tenemos que vender hoy día, ¿no? Para ganar más dinero, ¿no? Sí. El estudio proporciona además opciones para reducir las diferencias productivas de las mujeres e incentivarlas para que ingresen al sector formal a través de intervenciones que fomenten créditos y servicios financieros accesibles orientados a las mujeres, capacitación y educación formal relevante para los sectores en los que operan, apoyo en las tareas asociadas al mantenimiento del hogar, incluyendo el cuidado de los niños, acceso a nuevos mercados, desarrollo de habilidades empresariales y autoconciencia a través de asociaciones y organizaciones. Las políticas ya adoptadas en otros países pueden servir como base para el trabajo en Bolivia. En Perú, a través del programa de préstamos Finca, mujeres empresarias recibieron entrenamiento en administración de negocios, lo cual mejoró su productividad. Además de la mejora en los conocimientos,
prácticas e ingresos, se logró el fortalecimiento de los sistemas de organizaciones formales e informales y la creación de redes, contribuyendo así a cerrar la brecha de capacidades entre hombres y mujeres. En Guatemala, se implementó un servicio comunitario de cuidado infantil dirigido a las mujeres pobres de la capital del país. Este servicio ofrece a las madres cabeza de familia un trabajo digno y al mismo tiempo proporciona un servicio a la comunidad. Las mujeres que formaron parte de este programa lograron acceder a una mayor estabilidad económica y una mejor participación en el mercado laboral. El gobierno boliviano ya ha iniciado programas de apoyo a las micro y pequeñas empresas, esfuerzos que deberían consolidarse y expandirse. Los trabajadores y las pequeñas empresas pueden ser más rentables si se acogen a los beneficios de la formalización. Por ello, se deben proveer los incentivos necesarios para así contribuir al crecimiento económico del país. El Banco Mundial está comprometido a asesorar a Bolivia y a proveer toda la asistencia técnica que sea necesaria para aumentar la productividad, el empleo y el crecimiento. Este estudio es solo el inicio de un apoyo técnico que el Banco Mundial piensa brindar a Bolivia para seguir ampliando las maneras de luchar contra la pobreza. Son muchas las familias en Bolivia que aún llevan su vida a cuestas por no tener una actividad económica formal que les proporcione estabilidad, seguridad, educación. Esta es una realidad demasiado compleja e importante como para ser ignorada. Los riesgos de no intervenir oportunamente son muy grandes. Sin embargo, las ventajas de asumir este reto son aún mayores para el pueblo boliviano.